Kant se oponía a las pruebas naturales de Dios, que se formaron en el período de la escolástica, Anselmo de Canterbury, Tomás de Aquino. Como estas pruebas se referían al mundo sensual, y Dios es trascendente, más allá de la razón, más allá del mundo, no puede ser demostrado mediante las categorías de nuestra razón, que utilizamos para describir el mundo observable. Kant creía que Dios solo podía demostrarse mediante la ética, la filosofía práctica. Por eso dejó de ir a la iglesia cuando se dio cuenta de que allí no se adoraba a Dios, sino su propia idea de Dios. El filósofo creía que la moral era lo único que había que seguir. Dios, como creador de la moral, ya no interviene en el mundo. Esta posición se llama deísmo, cuando se cree que Dios fue el creador del mundo y de las leyes, pero después de la creación este Dios deja de participar en la vida del mundo y del hombre. Dios mismo ya no es necesario. Kant no intenta demostrar que existe un Dios, pero para él es importante que todo el mundo piense que existe un Dios. Esto es bueno para el orden social y la moral. Es necesario que la gente siga una moral universal para que crea que Dios es el creador de esa moral. Por tanto, Kant ofrece un argumento moral a favor de Dios. Cree que existe un orden y una ley universales y objetivos en el mundo, el imperativo categórico. El mundo entero debe regirse por este imperativo categórico, cuyo creador es Dios mismo. Kant necesita la idea de Dios para demostrar la objetividad del imperativo categórico. El imperativo categórico significa que toda persona debe actuar de tal modo que la máxima, principio, regla, de su voluntad pueda ser una ley universal. Esta ley moral no depende de los deseos del hombre, de sus sentimientos subjetivos sensuales impermanentes. Por tanto, es el seguimiento de esta ley lo que hace libre al hombre, pues la ley es objetiva. Es la voz de Dios, no la religión, la que habla en la conciencia del hombre para que cumpla con su deber, seguir la ley moral incondicional. Es a partir de la idea de perfección moral, que está en nuestra mente a priori, sin experiencia, originalmente, que conocemos a Dios como el bien supremo. Aparentemente, según Kant, Dios plantó la noción de moralidad incondicional en la mente del hombre. La moralidad de la sociedad nos conduce a la religión. La religión más perfecta según Kant es el cristianismo, que contiene en sí misma la idea de un legislador universal. Es a través de la moral como aprendemos sobre Dios. Kant basa sus reflexiones en la idea de que en el mundo existe una moral o moralidad universal. Pero en cada cultura, las leyes morales son únicas, a veces pueden coincidir, pero siguen siendo diferentes. Especialmente a medida que las culturas evolucionan, estas leyes morales cambian constantemente.